76.000 casos activos hay en nuestro país y queremos saber en términos prácticos qué hacer si tuvimos contacto, por ejemplo, con una persona que arrojó COVID positivo. Para conversar sobre este tema tomamos contacto con Patricio Mesa, presidente del Colmed. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación para conversar este tema tan interesante y de tanta utilidad en el día de hoy. Tan relevante, ¿no? Hay mucha circulación viral, efectivamente. Estamos más expuestos que nunca al contagio, sobre todo con una variante que es, en definitiva, más contagiosa. Ahora, y justamente por esto nos preocupa lo que pasa en nuestro entorno. Si sabemos que un compañero de trabajo o alguien con quien estuvimos en una reunión social donde por ahí no hubo mascarilla o no hubo la mascarilla apropiada, ¿qué hacer? ¿Cuándo consultar? Sabemos que es más transmisible, por ende antes cuando uno estaba con mascarilla y el otro también, uno tenía menos probabilidad de infectarse, pero no es el caso ahora. Así es. Bueno, y en eso el primer mensaje que quiero transmitir es que en cualquier actividad social nunca renunciemos a las medidas de protección. Siempre si vamos a tener que estar en una actividad de este tipo, al aire libre, con el mayor distanciamiento físico y usar la mascarilla, solamente retirársela para hacer cosas específicas como beber o comer algo. Eso primero que nada. Lo segundo, si es que uno tiene serias sospechas de haber estado en contacto con alguien que salió positivo, más aún si tiene síntomas, lo primero que hay que hacer es hacerse el test de PCR, y mientras esté el resultado o mientras uno está en espera de poder hacerse el test, por favor, mantener el aislamiento y todas las medidas para que uno no vaya, si es que está contagiado, contagiar al resto. Particularmente preocupación por las personas que tienen algún factor de riesgo, personas de adultos mayores o personas que por otro tema tienen contraindicación de ser vacunadas. Por eso es un llamado importante que cada uno de nosotros debemos cuidarnos y también con nuestra actitud cuidar a los demás. Es que ahí hay un tema súper relevante que usted menciona, que cuando nos hacemos el PCR, efectivamente, si estamos en la calle, no nos van a controlar ni van a detectar que nosotros estamos a la espera de un resultado. Entonces ahí se habla de la responsabilidad de cada uno, de la empatía también, de pensar: soy sospechosa, no voy a ir a contagiar a mis compañeros de trabajo o no voy a ir a esta reunión social y me voy a quedar en mi casa haciendo la cuarentena, independiente de que no sea obligatoria. Y también informar, por ejemplo, lo mismo, informar a los jefes, informar a los compañeros de trabajo. En este caso, probablemente un resfrío, secreción nasal, que además son otros síntomas que con Delta, ¿no? Secreción nasal, picazón de garganta, tos, dolor de cabeza en general. Uno lo debería considerar por ahí, Omicron, hasta que se demuestre lo contrario a través de un test. Sin duda, eso es muy importante lo que tú dices. No asumamos que estamos con un resfrío. Cualquier síntoma respiratorio, cualquiera de los síntomas que hoy se pueden asociar a COVID, es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Y mientras lo confirmamos o lo descartamos, debemos actuar como si fuese COVID. Por lo tanto, en espera del resultado del PCR, inmediatamente ir a mantener distancia social. Hemos pedido a las autoridades y a todos los empleadores, tanto públicos como privados, que en esto que entiendan la situación de los trabajadores y si alguno está en esta situación, no tengan dificultades, que se ausente un día mientras esté el resultado de la PCR. Ese es El el tema. paciente tiene claros síntomas, si tiene claros síntomas, la idea es que se haga la PCR y esté en aislamiento 4 días mientras se espera el resultado de la PCR. Exacto, además que el resultado se entrega cada vez más rápido, a pesar de que ahora está un poco más lento porque hay mucha demanda, mucho testeo, ¿no? Así es. Y en ese sentido, claro, un poco la flexibilidad también del empleador, sobre todo que no conviene, que el trabajador vaya y que infecte al resto. Sí, es muy importante la flexibilidad del empleador. Y lo otro también que les recomendamos, que si no tienen síntomas, si tienen síntomas leves, no concurran a los servicios de urgencia a realizarse las PCR, porque por dos cosas. Una, ahí hay una población, un número importante de personas que sí están contagiadas y por lo tanto corremos el riesgo de contagio, pero que además, porque hoy tanto los servicios de urgencia como los servicios de atención primaria están realmente con una sobrecarga de trabajo tremenda. Y eso podría traducirse en que los pacientes que tengan situaciones más graves vean un poco retrasada su atención. Por lo tanto, si no tenemos sintomatología importante, no es grave lo que tenemos, consultemos, pero no en los servicios de urgencia, porque uno de los grandes problemas que estamos viendo para enfrentar esta gran cantidad de personas que están contagiadas es la demanda de atención en estos servicios,
sobre todo considerando que el personal de salud después de 2 años de pandemia está realmente agotado. Hay un porcentaje altísimo de personal de salud que está contagiado o está en cuarentena o que están en vacaciones. Hay problemas de salud mental, hay una serie de situaciones que hoy comprometen seriamente la cantidad de personal que está trabajando en los servicios de urgencia. Por lo tanto, tratemos de evitar a ello, a menos que sea una situación estrictamente necesaria de gravedad. ¿Dónde vamos entonces, doctor, a testearnos? Porque además, ahora nosotros también lo hemos visibilizado bastante, hay kits para hacerse el hisopado en la casa, por ejemplo, que está muy bueno. Ahora que estamos en vacaciones, si es que vamos a ir a visitar a algún familiar, testearse antes para no contagiarlo. Sin embargo, si ese test sale positivo, lo tenemos que ir a confirmar con un PCR para que además se notifique a la Seremi de Salud y por ende empiece a regir la cuarentena, que nos vayan ahí a fiscalizar. La licencia médica, así es. Claro, ahora lo importante, insisto, que puede haber distintos topes, digamos, o cosas que hacen un poco más difícil que las personas se hagan el examen, etcétera. Pero en la medida de lo posible, el llamado está a que cada uno de nosotros, si tiene claras sospechas de estar contagiado o de haber sido contacto estrecho, uno se aísle sin necesidad que el resto nos mantenga o nos dé la orden de aislamiento. Y en eso lo que hablabas antes, Claudia, la flexibilidad de los empleadores es fundamental, porque el empleador debe entender que a lo mejor pierde el día de trabajo de un funcionario si es que no está contagiado, pero puede evitar que muchos otros funcionarios se contagien y tengan que irse a su casa porque puede haber asistido un funcionario que teniendo sospecha y estando contagiado tuvo que asistir a trabajar. Por lo tanto, en términos generales, nosotros vemos en los distintos trabajos, incluso en el sector salud, cuando no se toman estas medidas de precaución, pensando en el peor escenario, al final el sistema sale hacia atrás porque se tienen que mandar a la casa un mayor número de trabajadores. Doctor, ¿y qué pasa con la carga viral? Por ejemplo, si yo me contagio hoy, ¿desde cuándo empiezo a contagiar al resto y cuándo ya tendría la suficiente carga viral para que el PCR o el que me voy a hacer en mi casa, etcétera, el test antígeno, salga positivo? Porque siempre hay probabilidades de falsos negativos también. Hay personas que se lo hacen al principio, arroja resultado negativo y a los 3 días el resultado es positivo. Bueno, por eso mismo también insistimos que las medidas de autocuidado deben ser permanentes, independientemente que haya sospecha de que tenga o no tenga una persona cercana la infección. Yo en el fondo debería comportarme pensando que toda persona con la cual voy a interactuar está contagiada, de tal modo que debo mantener el uso adecuado de la mascarilla, ojalá KN95, en uso permanente y no sacársela en ningún lugar que no sea bien ventilado o que sea un lugar cerrado. Es importante recalcar, Claudia, que el virus se transmite a través del aire, a través de aerosoles. Y el virus, cuando yo lo tiro hacia un paciente, lo exhala hacia al medio ambiente, puede quedar durante 1 o 2 horas flotando en el aire. Por lo tanto, por ejemplo, si yo me subo a un ascensor en el cual antes, previamente contagiado, se subió y no usaba mascarilla adecuadamente o no usaba la mascarilla adecuada, y yo me saco la mascarilla, corro el riesgo de infectarme porque el virus puede estar varios minutos, incluso más de 1 hora, flotando en el aire que está al interior de ese ascensor. Y si pasa eso, por ejemplo, y el virus entra en mi sistema, ¿cuándo empiezo a contagiar y cuándo empieza la sintomatología? Con esta variante, a diferencia de las anteriores, todos los procesos son mucho más cortos. La sintomatología, yo puedo empezar a contagiar mucho antes, de 1 o 2 días, y puedo incluso empezar a tener sintomatología en forma muy precoz, así como también puedo no tener sintomatología. Claro. Lo importante está entonces que estos síntomas son mucho más precoces y por eso se ha adelantado incluso y se ha acortado también el periodo de reposo por licencia médica cuando uno está con el virus, porque también el proceso de contagiosidad es más corto. Todo es más rápido en este virus. Claro, así o sea, la recuperación también. Es tremendamente más la recuperación es más rápida en aquellos casos que, en términos de riesgo de contagiar. Pero también sabemos todo, y en esto tenemos que insistir, es un virus tremendamente contagiante, es muy contagioso, mucho más que las variantes anteriores, y eso ha explicado que en todo el mundo estemos con el número de casos que tenemos en este momento. Y lo importante también, Claudia, para nosotros es que transmitamos una comunicación de riesgo adecuada. Es tan contagiante este virus, claramente hasta el momento no ha tensionado los servicios de hospitalización y UCI, pero sí claramente al estar todo el personal de salud abocado a enfrentar el gran número de pacientes con COVID,
están de alguna forma, seguimos postergando muchas patologías crónicas que sí están generando muertes, como por ejemplo el cáncer, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, en la medida que como país tomemos medidas que sean más estrictas o que la comunidad asuma todas las medidas de autocuidado, permitiremos no solo superar lo antes posible esta crisis pandémica, sino que además que nuestros equipos clínicos sigan trabajando en la atención de las patologías rezagadas, que como les digo, el año pasado, principal causa de muerte, cáncer y en segundo lugar las enfermedades cardiovasculares. Doctor, retomando el ejemplo del ascensor, o puede ser en la oficina también, o en un espacio más cerrado, si hay dos personas que empiezan a conversar, por ejemplo, que los dos tengan mascarilla de tela que no es apropiada, se ha hecho el llamado insistentemente, ¿no?, a reforzar ese tema frente a la variante Omicron. ¿Es muy alta la posibilidad de contagio si uno de ellos tiene el virus? Es altísima, es altísima. Recuerden, el riesgo está cuando está más de 15 minutos sin protección. Y si está con una mascarilla de tela, es prácticamente considerar que está sin protección o que está usando estos escudos faciales que no son ninguna protección. No, porque entra por todos lados. Por los lados, o sea, el protector, estas máscaras no filtran el aire. El objetivo de la mascarilla es filtrar el virus para que el virus quede en la mascarilla y uno no lo respire. Lo que hace estas escudos faciales no es nada porque el aire entra en plenitud por los costados de la máscara. Por lo tanto, las máscaras de tela no hay que usarlas. Lo ideal son las de las KN95 y por lo tanto, en ese sentido le hemos pedido al gobierno, a la autoridad sanitaria, que al personal de salud les garantice el uso, la provisión adecuada de este tipo de elementos de protección personal, KN95 o mejores, justamente para proteger la salud del personal de salud, que a su vez le permita a este personal seguir atendiendo a la comunidad. Claro, ahora para la población general no siempre es fácil poder comprar las KN95. Es mucho más cómodo. Se compran mucho, por ejemplo, cuando uno hace a través de redes sociales, etcétera, algún llamado a utilizar este tipo de mascarilla, siempre nos responden, ¿no? Claro, pero igual son caras, yo la compro en la calle, muchísimo más barata la de 3 capas, pero ahí no nos estamos asegurando de que sean de 3 capas porque hablamos de mascarillas que no están certificadas y ahí también hay un problema importante, por eso hay muchas personas que tienen que seguir usando porque no les queda otra la mascarilla de tela, por ejemplo, que sabemos que ahora no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Y esto es verdad, y esto es un tema que tenemos que abordar como país, cómo podemos entregarle este tipo de elementos de protección personal a los trabajadores que tienen sobre todo el mayor riesgo. Eso es fundamental, pero que entienda la comunidad que los que puedan hacer el esfuerzo económico de comprar las mascarillas de mejor calidad lo hagan, porque al final, por ejemplo, un microemprendedor que tiene una pequeña empresa, un vendedor, incluso vendedor ambulante, gente con menos recursos, el riesgo que ellos tienen de contagiarse y si se contagian, van a estar un mucho mayor número de días sin trabajar, que a la larga eso va a tener un impacto económico más negativo que el hacer el esfuerzo en la medida de lo posible de comprar estas mascarillas de mejor calidad. Es un esfuerzo que no debemos disminuir, hay que avanzar hacia el uso de las KN95. ¿Qué proyección hace usted, doctor, respecto al número de contagios? Porque la verdad es que nos sorprendimos muchísimo, sabíamos, los expertos lo decían, que íbamos a tener un aumento importante, pero ya llegar ayer, o sea, pegarnos el tremendo salto hasta los 24.000, la verdad es que a todos nos chocó un poco. A todos nos sorprende y nos preocupa mucho, y sobre todo el porcentaje de positividad en regiones que supera el 20%, Santiago está en 19%. Eso quiere decir que el riesgo de, si no usar las medidas de protección y no mantener el distanciamiento físico, el riesgo de contagio es altísimo. Ahora, la proyección, de acuerdo al profesor Canal, que él ha sido muy acertado, recordemos que hace un mes, lamentablemente, el ministro de Salud hablaba de que iban a haber máximo 3.000 casos, 6.000, después el presidente de la República aumentó a 10.000, pero los especialistas como el doctor Canal han hecho proyecciones siempre y cuando no se cambie ninguna medida adoptada hasta el momento en que él hizo esa predicción. En algún momento llegó hasta 40.000. Por ahora, aparentemente, de acuerdo a las mismas estimaciones de él, esas proyecciones van a ser mucho más auspiciosas, vamos a llegar a un menor número de casos. Pero, en opinión nuestra, como colegio médico, debemos actuar pensando en tomar todas las medidas del peor de los escenarios. Que, como les decía, no solamente tenemos que disminuir la mortalidad por coronavirus. Ayer
murieron 47, informaron 47 fallecimientos, lo que es muy lamentable. Sí, tremendo. Y la idea es que el menor número de fallecimientos tenemos que avanzar, pero a su vez también evitar que las personas se tengan que hospitalizar en camas básicas, más aún en camas UCI, y sobre todo también tener un personal de salud preparado para seguir atendiendo las patologías crónicas, que también son las que hoy están matando a más chilenas y chilenos. Y también en ese sentido, efectivamente, además de la ocupación de camas, que cuando teníamos 9.000 casos, por ejemplo, estaba colapsado el sistema sanitario, ahora tenemos 24.000 y no lo está, lo cual da cuenta de que la vacuna es efectiva. Una persona vacunada con su esquema completo, que también es importante porque hay varios rezagados, ¿tiene una menor sintomatología? ¿Se ha comprobado a través de la experiencia que alguien que no se vacunó o que le falta alguna dosis? Lo importante de la vacuna es que, por supuesto que disminuye la posibilidad de contagiarse, pero lo más importante, la protección que nos otorga la vacuna, es disminuir el riesgo de tener que llegar a una cama crítica, claro, o de fallecer. Disminuye, el mismo los medios de prensa decían, en un 95% la posibilidad de fallecer el uso del esquema completo de vacunación. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a todos aquellos que queriendo vacunarse aún no lo han hecho, lo hagan, porque hasta el momento, de acuerdo a la ciencia, el mundo médico, la mayoría del mundo médico afirma en forma categórica que la vacuna es una muy buena herramienta para disminuir el riesgo de contagiarse gravemente y de morir como consecuencia de la pandemia. O sea, dentro de estos 47 sentido, muertos, perdón doctor, ¿se podría pensar que la gran mayoría no estarían vacunados? Así, no sé específicamente con respecto a los fallecidos, pero días atrás claramente los pacientes hospitalizados, 2/3 de ellos o más de ellos eran pacientes que no estaban con vacuna o sin su esquema de vacunación completo. Por lo tanto, esto demuestra que la vacunación es realmente útil. Ahora, si hay personas que por distintos motivos no tienen la convicción de la vacuna, por favor que los llamamos a que lo reconsideren, porque el mundo científico lo dice, lo afirma y es categórico en decir que sirve. Y en ese sentido yo les digo que el personal sanitario, las sociedades científicas, el colegio médico, todos nos estamos vacunando y hacemos que nuestros seres queridos se vacunen. Por lo tanto, tenemos la absoluta convicción de la utilidad de las vacunas y que los riesgos de vacunarse son nada al lado del riesgo de contagiarse y de morir como consecuencia del coronavirus. Absolutamente. Doctor Patricio Meza, presidente del Colegio Médico, muchísimas gracias por conversar con nosotros. La verdad es que queríamos tener una conversación bien práctica, ¿no? Para que todos sepamos qué hacer en caso de algún síntoma, contacto estrecho, porque las cosas han ido cambiando. Así es, Claudia. Muchas gracias y evitemos aglomeraciones, cuidemos, usemos mascarillas, hagamos el esfuerzo de tener mascarillas de buena calidad, porque tenemos que salir de esta pandemia lo antes posible. Y con eso, cada muerte que evitemos es un logro que tendremos como comunidad y como país. Así es. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien y buen fin de semana. Muchas gracias. Un muy buen día.